Por eso te digo, habla con Lalo. Entonces... Y te pagamos la mitad y lo liberamos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué te parece? Voy a quedar así, tenía que haber bajado los dientes. Se hace la patita de gallo. No, pero mira, tenés que como ejercitar la frente. Yo no puedo hacer sin hacer para la gacho, mira. ¿Sí? Sí. Estornudo nomás. No, pero mira, entre cerrar así un poquito los ojos, sin reducir la frente. Vale, al pedo, ¿no? Ah, pero ya está. 7. ¿Todo bien? Tranquilo. ¿Vos dónde juegas? Acá. Señora que te estoy esperando. ¿Para qué? ¿Para el tres? Sí, me parece que van a tener que ponerse pecheras. Ah, ya sé. Sí, me acuerdo. Tuvieron 3 partidos. Mirá el gol de Ya la voy a hacer. Juana y... Escuchaba lo de Juana y no sabía de dónde. ¿Sos paraguas? Iba a pedir tu bizcochito la vez pasada. Acabo de agarrar la cartera. Hay 11. Esta Me hicieron un olor de oro y dije, No, 3 pesos de la vez pasada. Que lo sabía. Están re vencidas. Están re húmedos. Están re húmedos. ¿Quieren pechera? ¿Pecheras? ¿Solo de pecheras son? Y violet. No, azul. Igual creo que ya está bajando. Está largo. Ya no tienen camiseta los dos así. Ah, porque ellos no tienen remera, pero ellos están de azul y si se pone azul es lo mismo azul, ya la confundimos. ¿Entendés? No lo sé. La verdad que todo habría que ahorrar un poco. Ahora, agarrate ahora porque ahí Nico preguntó, ¿cómo salió? Che, ¿por qué no viene? Ya tiene razón. Sí. Le ponen azul contra blanco. Bueno, azul contra blanco es uno. ¿Estamos? Gracias muchachos, no puedo solucionar todo yo, gracias. Mira cómo se puso la pechera esa. Se va a quejar de que está roto. ¿Cómo se la puso? De costado. Ah, por la... Ah, ¿qué? Se la puso por la manga. ¡Ya! ¡Otra! ¿Arreglaron la bandera? No, ¿no? ¿Arreglaron la bandera? Pasa que ya van a venir las nuevas. No, pero otro día estaba imposible, se ve que había mucho viento. No, onda, ya están las dos rotas. Y una está en banco. Aparte de la Amazonas está en banco.
Madrid. Eso no sabe. Ah, oye, el clásico. 4-0. 15 lo veo. Dos Lewandowski, uno Yamal y uno Rafael. Está para atrás el Madrid. Juancito. ¿Vino la doctora? No, está en la casa. A las 8 vamos para allá. No sé si voy. Oh, no, Pasa que lo voy a dejar de clavo. sí, Clavo fue a Burela hoy. Una vez puedo fallar, ¿no? No. Fallan todos. Yo sabía que era un fallo. Che, Marce, Creo que sí. llenate unos bidones. ¿Quedaron mecheras? Unos bidones. ¿Ya llené yo? Lechera amarilla. ¿Qué? Vemos los tres. Mati, Lechera, Mati. ¿Pero qué se piensa, boludo? Soy un mozo. Aparte nos acabamos la tercera casa. Yo soy un mozo. Los únicos Lechera, Mati, Mateo. Toman para la chacota. Tanta atrevida. Voy a explicarle con manzanita. Para tomar una cola. Ya saben, cuando no está acá es el jefe Mati. Bueno. Hoy nos veo complicados. Con Regnén. Pero va a decir que, es que ya se enfrentaba muy rápido. No, pero por nosotros nos van a faltar dos que siempre vienen. Y el arquero tiene que jugar las nuevas cartas. Tiene lindo así, ¿no? Tipo para el sol. Sí, o sea, si le pego, si lo veo muy de acá, como que me da. Así queda linda. Capaz de atajar yo. Un rato. ¿Sí, verdad? Sí, porque el arquero nuestro ¿Qué onda? ataja a Martel. ¿Y qué onda? Y Martel ataja a Pero yo debería estar del otro Yo me lado. doy- ¿Sí? ¿Hola? O sea, Sí, vuelo, si fuera pero- para un atardecer, sí, para esto no. Me complico. La cerita, sí. La contraluz. Espero no atajar, pero... Va a regalar. Ya pateó todo, pateó pata, palo. Sí se dio vuelta, porque si venía más de cara, yo no sé. Por lo menos tenía foto. Divino. Estoy corriendo yo. Ay, bueno, sacrifico la cámara. Che, Gaby, ojo, que
No, la volé de la mañana. Sí, lo vi. Ah, no, me pegaron un paseo hoy. Gané una categoría, perdí 4. Pero perdí por 2 goles nomás. Era parejo, pero en el juego me paseaba. Muy bien, Juan. ¿Toqué? Sí. ¿Contra quién era? Nos hacían un defensora de... Nos hacían un bloco en toda la parte de la cancha. Todas. No llegábamos tal. Igual salió por 1 o 2 goles. Una categoría yo iba segundo y yo iba en primero. Me pegaron un baile. No la vimos. ¿Qué hace Juan? ¿Qué dijo? ¿Está peleando? No. No sé. Está cerrado. Se enoja mucho Francisco últimamente. Tiene los huevos llenos. Sí. Está re loco. ¿Qué ¿Y decía? al final que le metí un cachetazo? Al final le pifiaba. Le pifiaba el. Casi le pega. rompe la cabeza. Boludo. Si está 1 centímetro más para la derecha. Ni cuenta se dio. El otro ya no quiere saber nada de que está sentado. No quiere hablar más ya. Dale. ¿Quién fue? El 2 fue. Puede ser. Qué paja igual. Tenemos esto. Fíjate cuál está mejor de las dos. Acá. Ahí, por eso no, pelota. Para arreglarla. Dejarla separada. Boludo, inflala. Ah, que jueguen así. Que jueguen poniéndole el dedo en el pico. Porque hacía ruido cuando estaba así. Y Y después, vas acá. sí, porque sale la presión. Pero presión no es. Presión es levantarse a las 5 de la mañana y tirar, levantarme. Levantarse, tomarse el Sarmiento a las 5 de la mañana. Eso tiene presión. Eso tiene presión. ¿Cómo no? Te lo ponía, perdón. Qué paja. Ese pinchó de raro, ¿no? No sé ni qué pasó, la verdad. ¿Cuántas pelotas tenemos acá? ¿Cuántas pelotas tenemos, Marce? 3. Y después, bueno, Hay una pelada, ¿no, Mati? Hay una pelada ahí, ¿no? Una pelada. che, pero después cuando venga... Tenemos 4, igual ya tiene 3 nuevas y 5 que mandó a arreglar. Y Santino trae ahora un bolso. Y allá de banco hay 2 buenas. Con ahí tenemos una 8. más. ¿Jean viene? ¿A qué hora? Todas las cosas, a las 8. A las 8. A las 8. Sí. Igual que Liverpool. Claro. Vamos. ¿Viene a jugar? ¿Juega? No fue ni a pedo. No sé si va a venir. Sí,
Sí, bien. ¿Va a ir a ver? No, el Chiampa no va a jugar. Ni me habló, me hizo así. Así al lado mío, así la pelota y la agarrá. Ni me habló, no hablame, no podía ni hablar. No podía hablarme, no podía hablarme. Sos tu amigo, boludo. Sos tu amigo. Digo, no digas niño. El otro día viste que hubo medio que en el partido de Conce, como al toque que no nos fuimos tan ¿Qué? El boludo de Jorge. El boludo de Jorge le empezó a explicar que si no lo agarraba, si lo agarraba, pero no. Sí, ahí lo vi que no yo era estaba en el penal. auto y estaba ahí. No era penal eso, entonces al otro día Daniel de Conce, cuando no, le dice, che boludo, le dice, che, ya no hay un vedor nuevo, que es un boludo. Le agarré la red. Nunca lo vi, me dice, estaba con Mate. Nos cagamos. Igual él nunca lo vio, si se fue a Egipto y todo, boludo. Claro. Que él no venga nunca, boludo. Los compañeros sí lo vieron, boludo. El chabón está de vacaciones hace 1000 años y... Sabía que estaba marcado. Y vos hiciste este movimiento, te fuiste más alejado. Parece un matambre. Parece un matambre. No fue pelota, fue. Me gusta cuando estoy jugando así. Toda blanca, estrella Una colita. Una vincha, cualquiera. ¿Qué es eso? ¿Un gorro? ¿Ya le volviste algo de la vez? Que que perdió en el empataron. Una locura en un momento que pasó Sí, de todo. en el 95 lo empataron a Chicago y Igual iba ganando así, o sea, lo único que hago fue el empató Chicago.
Claro. Pero creo Pero vi que lo del penal de Alexis. no lo vi eso. Había viento y le movió la pelota y le pegó y la tiró a la mierda. Ya te Se le puede, vino en contra la pelota con el viento. No. Y le pegó y la tiró a la mierda. ya te puede pasar eso. Qué boludo. boludo igual, porque era para... Ahora sí. Pero lo agarró mucho corriendo. Hay que medio enterrado. Igual si Chicago ganaba no iba a la final con cosas. Pero sí que juega contra San Martín. Claro, creo que si Chicago ganaba iba a la final ellos, creo. Pero como empató va a los 5. Es que en realidad me parece que Chicago era siempre una buena opción, pero arriba los 5 me parece. Claro. Creo. O por uno. ¿Conseguiste, no? ¿Qué? ¿Conseguiste para Para la martes. No hubo chance, o sea, entré, decía, adelante tú soy 52.000 personas. ¿Sabes qué? Agastó el monumental ya. No, le tengo solo. Pero aparte yo ese día estaba medio a mí limpio, guay, no sé, digo, mira, aprovecho. 10 minutitos antes, así como que estaba a mí, llegué, claro. Llegué justo. Yo entré media hora. No, claro, ¿vos Pero ya igual- conseguiste? Sí, 7 años bajo. Sí, bueno, siempre voy a platea, pero bueno, ya fue. 50 Voy a estar más apretado en la Centenario que Sí, igual lo dije. agradecer que ahí no está la barra. Como el Centenario, Igual como viste el lugar aislado del Sí, monumental. pero viste que la Centenario es la primera que se llena, ¿viste? Sí. Onda, es como... Sí, como es Sibori, hasta 5 minutos antes. Sí, podés. Aparte llegan todos desaforados. No, nosotros... Sí, cuando le dije a mi viejo estaba de viaje, me dijo, encargate vos, digo, no, no llego. Yo me encargo. Porque yo Bueno. dije, bueno, te encargás, me dice, Bueno, no, viejo, encargate vos. bueno, viejo, no vamos. No llego, pues, ¿sabes qué? Anda a cagar. Porque como yo le había mandado mensaje y no me contestaba, le había mandado mensaje y no me contestaba, como que habíamos quedado que él se encargaba de cualquier cosa, me avisaba. Le digo, bueno, sacá vos, ¿no? Dice, no, sacá vos, mandate la Claro. concha de tu madre. No había chance que se... Ah, aparte una 52.000. paja, porque aparte te haces la cola virtual esa y... Sí, no hay chance. Onda, aparte y más si estás de viaje, onda, no podés estar mirando todo el tiempo en qué momento estás. Claro. No, sí, aparte como él estaba de viaje y tenía una conferencia, qué sé yo, me dijo, sí, tranca, yo me encargo. Digo, "Bueno, claro, pero se encarga él, no llego, pero la puta que te parió. Me vale, pero sí que amarró el otro día fue aguda. Ah, sí, Horrible, boludo, veníamos, no, bueno, depresión. 1-0, ya está, últimos 10 minutos. Sí, depresión. Ya te digo, ¿cómo Tranquilizó un tapar? poco el resultado de Peñarol, por lo Sí, menos sí, no somos sí, tan mal. literal. Por lo menos alguien perdió Siempre más hay que yo. peores. Está mal, pero no está tan mal. Claro, porque eso sí que es imposible remontar. No, olvidate. Nosotros está muy difícil, pero Muy nada. difícil, pero bueno, Hay que creer. 5-0. Boludo, igual. Pensá que 5-0 te hace 6, ponele. Sí, o sea, ¿en qué partido viste una goleada así? Claro. No, yo me acuerdo. Como estar viendo y digo, no puedo creer, la puta madre. Qué Claro. impresión. Aparte, no sé, en un momento le pregunto algo a mi vieja, como, che, qué paja esto. La mira estaba dormida, digo, hasta la concha de tu madre. Mi viejo de viaje, yo estaba deprimida. Aparte. Qué paja. Yo estaba agotada porque, claro, había... No, el martes había habido paro, pero había aprovechado para hacer cosas de la facultad, todo. Claro, ¿dónde estaba? Pero muerta, no podía más. Tipo, terminé el partido y me dormí en el sillón. ¿Qué vas a hacer? 15 minutos en el sillón, fisura. No puedo más, tengo que matar. Era para balazo, me quería matar. Igual si la Peñarol es... Un minuto. ¿Qué querés? Te quiero a vos. Te veo lindo. ¿Está mal? A mí no me da fácil en la cara, entonces viste, déjame eso ahí, me fui. Y ahora espero, estoy esperando. Abredora. Esto está vivo, yo no veo que con la costura. Para mí. Parece que la tiré de cara. No, por ahí no.
nada. Igual Valen se quedó con comisión. ¿Qué? ¿Qué tiene? Tengo esta que está pinchada y estas dos, amigo, por las dudas. Ahora vienen con más. ¿Me regalás la pinchada, amigo? Yo colecciono pelota pinchada. ¿Te saludás vos? ¿Te saludás? ¿Qué onda? Yo colecciono pelota ¿Todo pinchada. bien? Boludo, esta es la pinchada. Es muy poca. Esta es mía, ¿no, amigo? No, está ahí. ¿Esta es mía? Dejala ahí. Hermoso. ¿Querés que te mueva? Pará. Agarrá la pinchada, boludo, se va a perder, boludo. Se va a perder. No, una tijera la tenés. Agarrá toda. Valen. ¿Qué? ¿Qué para cortar ese pelo de mierda que tenés? Se ponía a cortar el pelo, ¿no? O guarda que ella pega. Era primera hora. Va saliendo Ay, me en está cámara. filmando. Esta no quieren más, las cosas no van a fin de año. Mandate al besito. ¿Cuándo llega la de ayer, boludo? Besito arco. Tiene un besito arco. Es una jaula. Tiene todo por dentro. No, pero yo me compré mi cartera, la facultad este año porque venía renegando con mochila, una mierda. Y la compré ahí en Prun por nada, botas y eso, y los botines de Santino. Ese mismo día también se los compramos. Ya Distrito Arco me suena Botas. No, es pleno a Palermo. sanatorio. Pero bueno, es enfrente. Literal, es pleno Palermo. Ya sé dónde es, creo. Ya sé dónde es. Literalmente es pleno Palermo, por donde está, ¿qué onda? Por donde está la rural, todo bien. Sí, sí, ya sé dónde es. Es tipo una, lo que sí nunca vayas cuando hay lluvia porque no es tipo cerrado, es abierto, entonces te acabas mojando. Pero todo descuento. Y tipo vas de local en local viendo que te conviene. Claro. Pero, bueno, decía, ¿cuándo vamos a Distrito Arco? Yo, de acá que termine el año no, porque te voy a A todos ver, los es días el y me paso corazón. casa que la mierda. Es el corazón del Distrito Arco. No, es como tal. Distrito Arco es de corazón. ¿El sanatorio? ¿El sanatorio no hay un...? ¿Sanatorio? Sí. Ah, es un... Necesita mucha internación, me parece. La Yegi era de corazón. Hoy fuimos al Coto a comprar una licuadora y una tostadora. Pagamos en 12 cuotas. De acá que termine el año hay que pagar, creo que 12 cuotas de 11 lucas y media. No hay nada, o sea. Pero ¿cómo eso de acá que ¿Por qué lo saque? No, Perdón, de acá tipo O un sea, a año. 2 meses, claro. qué paja, igual que pagar 11. Yo hay a veces que prefiero 3 cuotas y a la mía. Justo a mi viejo le pasó. No, yo saco todo lo que puedo en cuotas. Así te hay que pagar, no sé, 3 lucas son en cuotas. Y me da mucha Ya gracia después, porque si no te queda la tarjeta con esa cosa hace 1000 años. No, para mis viejos compraron, tipo, cuando compraba mi casa, nuestra casa, no se iba a mudar sola ahorita con 20. No, pero cuando compraron la casa, ya hace, no sé, 15 años, un poco más, claro, vieron el préstamo y todo, y al banco, no sé, hicieron mal las cosas, o sea, ni idea, si ve que el país se habrá ido medio al carajo en ese momento, hasta el año pasado mis viejos pagan, tipo así, les queda como tía 3 años, solo así, de cuotas de 8 lucas por una casa. Tipo, de las pocas veces que algo le sale mal al banco, bueno, esa fue. No, nos reímos porque yo aparte de chiquita le decía como, pero no te conviene como, en ese momento, o sea, cuando yo era chica era 3.000, ¿viste? Pero no te conviene como que pagarlo todo ya, no, cállate estúpida. Prefiero tener la deuda ahí, pero que no me moleste. Que sí, conmigo sí poquito. Que no tiene sentido. Ay, para mí reci. ¿Qué? Yo resaco cuotas. No, para mí no tiene sentido ¿Dónde las porque... cuotas? Sí, onda, si es algo caro sí, pero ponerle que tengas que pagar, no sé, cuota de 10 lucas por mucho. No, es que, boludo, es un regalo, me decían, comprate 5, Pero comprate 5 ahí ya te quedó la tarjeta 12 meses con esa cuota de mierda. No, el tema es que mi viejo siempre me dice, tengo la tarjeta de mi vieja, no sé por qué, pero tiene cuotas en todo. Vas a la ¿Cuál es la verdulería, HIC? tiene
Sí, una de la Power. La Platinum. Hay una que es Power Card, que es la que Sí, te deja es Mercado Libre la cuotas. que tengo, sí, la que tiene mi hermano. Me saqué la extensión, ¿sabes? Tiene todo cuotas. En el cafecito de la facultad de la UBA, me deja sacar cuota, no hay Tiene, amo. claro, es la piola de las HC. Sí, no sé, creo que a mí. Creo la intermedia, algo así, no es la normal. Claro. Sí, que bueno, capaz la saco, en pedo, porque encima tenés que, para tenerla tenés que gastar tanta plata en... Con una extensión, Sí, es lo más. Aparte, mirá que esta siempre. aparte todo tiene cuotas. Todo, boludo, no puede ser. Vas a verdulería el mondonguito de acá a la esquina. Aparte me da bronca, onda, está bien, está esa, el Mercado Libre, pero después tenés, no sé, banco, no sé, Salta, Sí, sí, eso, sí. 12 cuotas. Sí, la puta que te parió. Como que yo entiendo las ganas de decir como, che, bueno, inviertan, pero nadie te va a invertir en Banco Salta. Claro, ¿viste? Mirá si alguien, o sea, Salta, un pueblo de Sí, una sí. provincia de no sé cuántos habitantes. Mirá si todos van a decir, che, boludo, acá la cantidad de cosas que puedo comprar en Mercado Libre, ¿no? Ah, No, pero así, viste, yo te banco poner una paja, pero te entiendo los bancos que dicen, no sé, preventa exclusiva, no sé, Shakira, Banco Provincia. Bueno, la verdad bueno, que... porque capaz que lo sponsorea él. Claro, aparte siempre dice algún conocido con Banco Provincia, el conocido, bueno, puedes arreglar o lo que sea. Banco Salta. No conozco a nadie de Salta y menos voy a conocer a alguien con ese banco. Ya no hay chance. Claro. Conozco que decís, che, Galicia en Salta. No, no, Banco Salta. O sí, también te dice American no sé cuánto, Banco Infunable. Pero sí, la Power Card es la que siempre tiene todo. Un día digo, si tengo la suerte de la libre. Yo cuando tengo que comprar por Mercado Libre siempre termino comprando con mi hermana. Sí, es que sí, te retiro. Va, hoy también fui al supermercado y me dejaban cuotas. Mi hija me dice, pero mi amigo mi tarjeta me deja cuotas. Le digo, no, si te entras a Mercado Libre, tenés Mercado Pago, tenés la tarjeta cargada, te hace cuotas. Mi hija como que va descubriendo las cosas a medida que yo le uso la tarjeta. Yo era Santander, pero también una piola y también... Santander tiene un montón de cosas. Che, ¿no hay una pelota ahí? Acá hay una. Vale. Ya cuando fuimos a... Viste que este año a principio de año estaba lo de veraneo, estaba de llegar, creo, no sé cómo cara. Claro, si mis amigos tenían Santander, era bueno, ¿a dónde va? Era entrar a la página de Santander, pero en los balnearios te hacían reintegro. Para mí el Santander era más cómodo. Yo tengo Santander hace 1000 años. Nosotros igual ahora no tenemos, dice que sí, ahora no tiene mucho porque está tipo Galicia ahora absorbe HSBC. Claro, ya no hay descuentos de nada. Estamos estos meses con mi viejo como bueno, lárguenme, un 2x1, algo. Después no sé cómo será la transición. Pero claro, parece Galicia en todos lados. No, va a ser como hizo la de la transición del Banco Itaú con el Macro. Ah, Cuando lo compró y... claro. Te quiso dar un beso. No te da un beso. Se te acercó demasiado. Pero yo lo rechacé, porque yo soy más difícil. Entre el staff no, por favor. Atrapada. ¿Sí? Dale.
Hay gente que no me la puedo poner. Ahí cuando vengan, están todos ustedes. Están todos. No llegaba. Poné el cuerpo ahí, Fer. Tiralo bien y esto se va a pasar. ¡Maxi! ¡Maxi! No. Vamos, dale, al trote, dale. Hecho, Fran. Franco, bajen un poco más, vos y Fran. Más allá siempre, baja un poco. ¿Sabes que no me gusta de tener una colita de pelo? Tengo que sentar acá y me engancha. Después me queda todo un nudo ahí, un nido de pájaro. Se reviene la arquera. Pues cambio la próxima. Ahí entro, boludo, esperá, tiene que salir. ¿Vos viste lo que es? ¿Qué tenía que ver? ¿No es el cambio? ¡Pues! ¡Correr! ¡Pues! ¡Cambio! ¡Ahora, Juli! ¡Juli! ¡Ojalá que entre al uno! Ahí va. Así va a ser conmigo. No, pero no salís vos, ¿Cuánto queda? 10 minutos.
¡Feliz cumple, amigo! ¿Cómo va esto? ¿Todo bien? De acá sale nuestro rival. Yo tuve 2 horas en el supermercado, yo no puedo más. Se pegó contra el palo. Sí. ¿Qué es eso? Ah. ¿Qué? Nah. Yo también tengo lunas, de chiquita. Tengo lunas en la espalda. Así tengo. Son de chiquitas como que bueno, no pasa nada. Siempre. Basta. Penitas. No, pero cuando sale medio grande. Yo les cerré puede sacar. Es una boludez. Pero es un tipo de... A mí cuando me agarra alergia de vez en cuando, tipo, me suele agarrar como así en la espalda y le pido a mi vieja como sacarme foto, quiero ver qué tan mal tengo. Y después ahí me acuerdo de todas las aranitas. Sí, blanca, completa. Está muy bien. Acá tenía un brote en esa época el ojo pero rojo mal. Nada. Sí, a la vida, mirá. Tipo, ya me estaba agarrando sobre la córnea. No, terrible. Pero el oftalmólogo era como, bueno, si no, tenía que venirte acá porque te voy a arreglar un día me agarró que me agarró todo la muela, una muela infectada. Creo que alergia en el ojo. Algo que la vi. Sí, no sé de qué. Capaz en el borde y te rascaste. Me arrancó a picar. No, mentira. Estaba en la casa de un amigo que habíamos ido a estudiar y como que me pegaba el sol y digo, está como, están ardiendo los ojos, pero digo, bueno, debe ser del sol. Y de ahí una semana, tipo, no, mentira, 3 días, fiebre, y de ahí a que terminó el año, se fue guerra. Aparte yo pensé que era el gato, me quería matar, porque tuve todo el día así. Todo el día con el pobre gato. Dije, no, es el gato. Después volví, no, me había agarrado justo. No creo. En el ojo de reflejo. Estaba en el bondi. Es que para mí sí. Nunca me dicen cuánto. Este año 2 veces tuve problema en el ojo. Sí, Cuando sí, tuve fiebre, pero me había entrado algo en el ojo, ¿viste? Y no me di cuenta, ¿viste? Y de repente me despierto y tenía re rojo el ojo. ¿Viste? Y al final tenía lastimada la córnea.
No. Aparte Y me bueno, parece... tuve que ponerme 2 tipos de gota cada 1 hora, onda, no dormí en una semana. Una semana poniéndome gotas así. La sequedad está re... Sí. No, y ahora quedé traumado, ahora me mando lágrimas todo el tiempo, ¿viste? Para que no se me seque, ¿viste? Yo me acuerdo el otro día, cuando salí con amigos, no tenía lente de contacto y tipo, bueno, solo con los anteojos. Sí, sí. O sea, ni siquiera salí de ajustadita, pero no, ni pedo, yo me traumé. Y una amiga le internaron, porque igual la boluda se quedaba muy mala lente de contacto y le internaron. Claro, porque... Cuidado. Muy bien. Muy bien. Claro. Ya después volví a estar con el gatito, ¿no? Mirá lo que es esta mierda. Ragnarcito. Aparte, pobre gato, me llegó a querer. Tu hijito, me muero de amor cada vez que se ve. ¿Qué son esos ojos? ¿Me tortura? Ahí está el gato en arriba. Es uno de los que juega acá en Temuco. O sea, vos lo ves a mi amigo todo mal y después... ¿De quién es? ¿Qué? ¿De quién es? De Santino, el de... Ah, el 5. Está malo, ¿viste? Pobre gato. Estábamos estudiando. Veía que desaparecía, que volvía con el gato se quería dar mierda. Y él, no estás acá. Yo con mi conejo. ¿Estudia lo mismo que vos? Claro, nos conocemos para estudiar biología. Somos Santi y yo. Y hay 2 chicas. Hay una que siempre viene, ahora que me voy a acá la guitarrista. Otra que no tanto, pero somos como la banda de biólogos. Y una otra que se llama Marco, que viene más partido que yo. Probamos 3 chicos de papa y Marce. 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 Está enamorada. Aparte digo, ya me llamaste la vez y ya no tengo nada. ¿Sabes qué? Ya está. Está muriendo alguien, ya me chupo. Eso no onda hablaba fuerte, pero no. Porque hay veces que digo, iba. No, aparte lo doy. Pobrecito. estar apto para mover. Vivo por ella. Amigo, así calor, mirá, tanta persona, boludo. Está bueno, ¿verdad? Está bueno, sí. Está bueno lo que tiene en la cancha. Nadie más. ¿Qué queda ahí? Eso no me da gracia, yo me estoy estresando. Una foto del 2010. Sí, viste. Acá es cuando Marta nació. Tienen firmas de Ronaldo, tienen firmas una locura, man. Está muy bueno, es una paja de ¿Sabes? ¿Mate? ¿Che, viste la pelea? Qué perchí, boludo. ¿Por qué? Era obvio igual. Porque no puede. Porque aparte, viste, Max es del palo y palo y Sí, sí. el otro es... Las pelotas. Primero, el tercero.
No, pero lo cagó. Pero onda, lo redondos. Sí, sí. Pero tan bueno es ese truco que tiene marketing. No, no. ¿Viste que fue con Sergio Ramos? Sí. ¡Cortalo, cortalo, cortalo! No fue una mierda. Fue una mierda. Te acompaño porque no vas a ir. ¿Cómo no, boludo? Que al final no voy. Eso fue. Ni en pedo me la veía venir. Dios, me muero. Bueno, el lunes voy. El lunes voy, No voy. ¿Cuándo? Che, Juan, ¿Mato? No. Cunningham. Ahora son los... Ese es Juan Mato. Real, Casi vuela la cámara a la mierda, boludo. No. Mira la cámara adentro. ¿Está bien igual? No, sí. ¿Está la cámara adentro? Dale, ¿no querés que grabe, boludo? Vos dijiste que al regalo de cumple. Bueno, pará, voy a Creo que no sé. No, porque sentí el rostro. Si querés, ahora sí puedes ir a buscar agua si quisieras, porque hay penales. No creo que seleccione a nadie, no tengan penales. No creo. Mirá que soy medio bautis para que... Santino. Sí. Todos estos partidos van a penales, ¿en qué sentido? Todos sí. ¿Viste al penales? Vela vengo ya a 7 y cuarto. No tenemos la hoja de Amparea, ¿no? Tenemos la hoja de Amparea. rotos, pero bueno. Tres penales pueden patear hasta el suplente, lo que quedaron afuera también, dame. Vamos adelante, Escuchá por acá. Escuchá. Fíjate, quédate en la línea como hace Gaby, viste que se para la línea atrás y se adelantan los dos y no se paran. Con el pasta puede adelantarse ya con el impacto, se adelanta mucho antes. ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale, chicos! Arrancamos a meter de nosotros, ¿eh? ¡Vamos, chicos, dale! ¡Vamos, arquero, dale! No, boludo, que se llevo. Venga todo el lado. Venga, para acá. No, vale, pateo cuarto. Ahora yo pateo cuarto. ¡Dale, Meco! ¡Vamos, Alba, dale! Sí, dale. La pelota. Dale. Vamos, Golazo. ¿Sabes que el pie buscó eso, No, tome, cuidado. Claro, buscó el golazo. Golazo, Juanes. Bueno, ahí, bien, vamos. Vos, Alba, te comes el arco, Lo meté porque no volvés,
Vamos, Pepo, Empatar, sí. Pepo, capaz y pasamos, dale, sacala. No, en realidad Si no. lo erra, pasamos nosotros, Pepo. Arriba, marcó uno. Digo, yo. Vamos ahora, Alba, dale. No me tiré. No me tiré que selecciona, boludo. No. Había errado a Leo.